Ya lo puse a grabar, pero ok, ya comenzó a grabar. Entonces, bueno, como les comentaba, vamos a arrancar hoy con un enfoque que aunque todavía es reconocido como un enfoque de aprendizaje no supervisado, en su planteamiento, en su lógica, lo que se busca no es agrupar los datos. No es eso lo que se va a agrupar, lo que se va a tratar de hacer. Aquí vamos a tratar de hacer algo totalmente distinto. Algo totalmente distinto que habíamos hecho algo parecido, pero no exactamente lo mismo, y después les voy a decir qué es cuando hablábamos de clasificación. Entonces, esta técnica, al igual que las que vimos anteriormente de clustering, sirven para describir mucho lo que se está estudiando. Fíjense que en el caso de la clusterización, el elemento fundamental descriptivo era ¿quién? ¿Quién creen ustedes que daba mucha información de lo que estaba sucediendo en los clústeres? ¿Cuál elemento de un clúster da algo que es importante considerar? ¿Ah? ¿Quién se les ocurre? El centroide. Porque el centroide es como el patrón del grupo. ¿Ok? Él representa el patrón del grupo, representa el elemento característico del grupo. Por eso es que el centroide es un elemento que uno normalmente analiza, que uno normalmente estudia, y por eso es que se habla de analítica descriptiva también a esas técnicas, al igual que la que vamos a ver hoy. Solo que particularmente la que vamos a ver hoy es una técnica de análisis descriptiva que nos va a ayudar mucho para establecer las formas de las ocurrencias de eventos y demás. Entonces, específicamente, lo que cuando uno trabaja con estos modelos trata de responder cosas como qué está pasando, por qué ocurren las cosas, cuál es la relación causal. Entonces, el punto acá es que uno empieza a establecer relaciones y a grosso modo uno empieza, trata de establecer las relaciones que pueden darse entre la ocurrencia de valores en los datos. Porque lo que aquí vamos a analizar en particular, a diferencia de los procesos que se han hecho hasta ahora, es que con los valores vamos a tratar de, con los valores, en este caso de los atributos, vamos a tratar de descubrir cosas. Fíjense que en el caso, por ejemplo, de los clústeres, el centroide, la información del centroide, significaba, el valor del centroide era un valor, es una métrica, perdón, sí, es un valor, no una métrica, corrijo, quítenlo de métrica, es un valor que me está describiendo de alguna manera información, o son valores, el centroide son valores, grupos de valores que me están describiendo, que me están caracterizando los clústeres. Pero ahora nosotros vamos a tratar de jugar con esos valores para tratar de entender qué puede estar pasando con los datos, para tratar de descubrir qué puede estar pasando con esos datos. Es decir, sin utilizar la idea de similitud, que era como uno llegaba a esos centroides, aquí más bien vamos a tratar de jugar con diferentes valores de diferentes atributos. Esa es la gran diferencia ahora, que yo voy a empezar a jugar con diferentes valores de diferentes atributos a ver esas combinaciones qué significado tienen. Entonces yo empiezo a explorar los datos desde esta mirada de ver qué pasa cuando yo combino este dato con este otro dato y en función de eso determinar qué puede estar aconteciendo
Eso es muy utilizada, estas técnicas, las reglas de asociación son muy utilizadas en diferentes ámbitos, ya se van a dar cuenta por qué. Porque algo que los hace diferente es que fíjense que en el otro caso, cuando yo les decía que los centroides eran el patrón que caracterizaba a cada clúster, fíjense que cuando hablamos del patrón, era caracterizada por las variables de los centroides. Y las variables de los centroides, todos los centroides tienen el mismo número de variables. En cambio, en este caso, como yo estoy trabajando con los valores de los atributos de manera dispersa, yo puedo conseguir patrones de diferentes tamaños. Patrones muy precisos de diferentes tamaños con diferentes características. Entonces, esto es una mirada descriptiva del fenómeno, pero con esta, llamémoslo así, ventaja de que voy analizando el comportamiento de los valores de los atributos y particularmente cómo se correlacionan entre ellos. Entonces, fíjense que apareció este término de correlación que ya lo hemos venido indicando, pero ahora la correlación es a nivel de específicos valores de atributos que están coocurriendo al mismo tiempo. Entonces, estas relaciones de esos valores de los atributos es lo que buscan estos algoritmos que construyen al final reglas. Reglas con estas coocurrencias de valores de los atributos. Este es el conocimiento que vamos a tratar de descubrir con estas técnicas. Este es el conocimiento que se va a tratar de hallar con estas técnicas. Entonces, viéndolo así, fíjense que, imagínense lo que acabo de decir, y ahora veámoslo viéndolo en un contexto dado. Fíjense que yo podría tener 5 eventos. Podría tener el evento A, B, C, D y E. Los eventos cambian eventos por 5 artículos. Por ejemplo, cuando yo voy a un supermercado, por ejemplo, leche, pan, carne, pizza y galletas. Entonces, lo que yo estoy tratando de identificar es aquellos, en este caso, aquellos artículos que yo, por ejemplo, para mis clientes del supermercado, identifico que están, por ejemplo, comprando en conjunto. Entonces, por ejemplo, en el caso, hubo uno que compró A, B y C, otro compró A, C y D, otro compró A, B, C, D y así sucesivamente. O uno compró pan, leche y carne, otro compró carne, galletas y pizza, otro compró carne, pan y pizza, y así sucesivamente. Eso es lo que estoy tratando de estudiar. Es decir, estoy tratando de analizar aquellos hechos, aquellos eventos, aquellos artículos que simultáneamente en el contexto que estoy analizando, en este caso en un supermercado, están ocurriendo de manera simultánea, que en nuestro caso sería, se están comprando de manera simultánea. Ojo, yo lo puedo extender, como dice acá, analizando en la secuencia. Para el caso de estudio que les estoy comentando, la secuencia no es importante. Es muy importante si yo primero tomé el arte. Va a ser importante en ciertos contextos y van a ver que en un ejemplo lo voy a comentar. Pero para lo que estoy comentando ahorita, no, la secuencia no es relevante. Entonces, fíjense, lo que sí es importante es que estoy analizando, en este caso, aquellas cosas que coocurren, que aparecen. Entonces, fíjense, las reglas de asociación lo que busca es establecer esos patrones de comportamiento. Los patrones serían esas ocurrencias simultáneas. Eso es lo que estaríamos tratando de descubrir con estas técnicas.
Entonces, esos patrones van a ser definidos en formas de reglas. Es decir, cada vez que yo consiga un patrón, eso me va a conformar una regla. Si consigo otro patrón, otra regla. Acuérdense que entonces estamos hablando, como son ocurrencias, los patrones son definidos por valores bien precisos. Ahora, lo que estamos buscando, como estamos hablando de patrones y que ocurren simultáneamente, yo voy a buscar aquellos que ocurren simultáneamente muchas veces, porque si una sola vez yo compré pan con leche, con pizza, eso no me dice nada. Pero si yo siempre compro pan con leche, con pizza, eso ya es un patrón de compra que yo tengo. Entonces, la frecuencia con que ocurre, en nuestro caso, la compra simultánea, es lo que estaría yo tratando de identificar con esta técnica. Entonces, es una ocurrencia donde la frecuencia es el valor determinante. Es decir, si eso lo hago constantemente, frecuentemente, está indicando que ese es un patrón de comportamiento mío. ¿Ok? Entonces, en el caso concreto de ustedes, lo que es importante es ver cómo, en qué contextos de aplicación uno puede tener estas problemáticas y utilizarlas. Por ejemplo, en el ámbito de marketing es muy importante esto, porque tratan de descubrir asociaciones entre objetos. Por ejemplo, cuando yo compro este libro, también compro este otro. Ahí estoy haciendo una regla de asociación. Cuando logro descubrir eso, todo cliente que me compra este libro también me compra este otro. Si ya estoy diciendo, en esa regla estoy asociando dos libros que normal hay un patrón de compra simultáneo de estos dos libros porque puede que tengan afinidad, porque uno sea el complemento de otro. Es decir, después yo hago una interpretación de ese patrón que acabo de descubrir. Y normalmente son definidos por reglas, como les comenté, donde uno establece atributos antecedentes y atributos consecuentes. Es decir, cuando yo compro este libro, entonces compro este otro. Ese primer libro es el antecedente y el segundo libro es el consecuente. Si yo compro este libro, normalmente compro el otro libro, ahí está esa relación causal entre ellos. Yo compro este libro y causa que yo compre este otro libro. Es decir, que esa regla de consecuente antecedente va determinando una relación de causalidad entre ellos. Ya, un momento, que es que no te escucho. Entonces, fíjense que las reglas de asociación, los patrones que construyen, son patrones de causalidad. Eso es lo que los hace interesantes. Sí, así es. ¿Cuál es la relación que hay entre ellos? Por ejemplo, para el caso de un supermercado, establecer las relaciones de causalidad entre las compras que se hacen es muy importante. Si yo compro pañales, entonces, si yo establezco que la gente cuando compra pañales, entonces va a comprar compota, son altas. Fíjense que uno empieza a establecer ya esa relación de causalidad como tal. Ok. Entonces, son relaciones de causalidad que nos interesan. Pero igualmente quisiéramos verlo. Entonces, algo importante acá es esas interpretaciones que yo le estoy haciendo. Estas interpretaciones que yo les estoy comentando a ustedes es lo que hace relevante esto. ¿Ok? Es lo que nos interesa. Esa interpretación que les estoy comentando. Entonces sería cuestión de que nosotros logremos tratar de visualizar
¿cuáles serían las estrategias que yo podría tratar de construir para definir estas relaciones? Bueno, puede ser a partir de las 5 de la tarde adelante, pues. Lo que es relevante es que ustedes logren identificar esta estrategia. Logren identificarla porque después aparecen esas relaciones. Entonces no le puedo preguntar la hora que... Ahora, lo que es importante es que ustedes vean cómo uno puede establecer estas interpretaciones, porque yo básicamente lo que he hecho es hacer interpretaciones. Lo que vamos a aprender acá es cómo construir estas reglas. Por ahorita les he hablado de las interpretaciones. Y los usos son muy grandes, como les dije. Cuando yo identifico que, por ejemplo, los que compran pañales compran compotas, eso me puede servir, por ejemplo, para tomar una decisión. A la hora de organizar en un supermercado los alimentos, todo aquello que se compra más o menos, cuando hay un patrón de comportamiento, pues yo voy a tratar de ubicarlo cercano. Aquel que compra pañal, también compra leche, también compra compotas, pues yo voy a tratar de colocar todo cerca. Por dar un ejemplo. Como les comentaba, hay políticas de marketing que se basan en esto que les estoy comentando. Por ejemplo, Walmart construye patrones de este tipo para establecer la publicidad que le va a mandar a sus potenciales clientes. Entonces, si ellos ven que se compran ciertos productos, esos productos identifican las características de los individuos, por consiguiente, eventualmente van a estar interesados por estos otros productos. Porque el que compra estos productos normalmente después está interesado por estos otros. Entonces, no solamente te dan la propaganda del producto que actual estás consumiendo, sino aquellos que potencialmente, porque el patrón de compra de la gente que compra estos productos es que también va a comprar estos otros, entonces ya yo le empiezo a proponer estos otros productos a partir del hecho de que está comprando estos previos productos. Entonces, el objetivo acá es construir reglas de asociación que lo que describen sobre esas asociaciones de los valores de atributos que representan los datos que tengo. Imagínense, en el caso de Walmart utiliza ese montón de datos históricos de sus clientes, ¿sí? Que puede construir reglas de asociaciones muy fuertes, muy sólidas, porque tiene muchos datos. Es decir, que les permite de una manera bastante robusta tomar decisiones estratégicas de marketing. Así que si se dan cuenta, como tienen tantas aplicaciones, al yo tener muchos datos, pues el potencial uso que yo le puedo hacer a estos elementos es muy, muy importante. Entonces, fíjense, finalmente yo voy a tener reglas de este tipo. Si ocurre A y ocurre B, entonces eventualmente va a ocurrir C y D. Si compras A y compras B, entonces vas a comprar C y D. Si te levantas temprano y desayunas temprano, entonces vas a llegar temprano a clase. Si estudias tal cosa y estudias tal otro, entonces lo más seguro es porque te estás preparando para un examen de tal materia. Es decir, que son reglas que van describiendo, por eso se dicen que son modelos descriptivos, porque van describiendo los datos, van identificando información de los datos que después yo puedo explotar para tomar decisión. Por eso es que estas reglas son muy, muy importantes. Veamos, por ejemplo, este dataset. Entonces, lo que es interesante es que yo voy a utilizar el dataset para tratar de inferir cosas. Es decir, la inducción descriptiva no es más que la inferir desde los datos información como la que yo le estoy indicando. Es decir, que el modelo descriptivo no es más que un conjunto de reglas. Fíjense en el ejemplo que está acá. Yo tengo un dataset de una empresa, de una compañía,
que lo que está guardando son los artículos que se compran. En la primera transacción se compraron pan y leche, en la segunda pan, pañal, cervezas y huevos y así por el estilo. Tengo el histórico. Entonces yo tengo que empezar a explorar esas relaciones. Por ejemplo, yo ya puedo identificar que las veces que he comprado pañal, he comprado cerveza. No todo el tiempo, pero casi siempre. También las veces que he comprado leche y pan, no todo el tiempo, pero sí algunas veces he comprado pañal. Es decir, esto que estoy colocando ahí es inferido de lo que ha acontecido. Es decir, que cuando compré uno, se compró otro. Se compró, cuando se compró uno, se compró otro. Entonces, lo que me está indicando acá es que simultáneamente compré uno y compré otro. Yo también podría decir lo contrario. Es decir, cuando he comprado cerveza, normalmente he comprado pañal. Fíjense que en este caso, cuando he comprado pañal, a veces he comprado cerveza, pero fíjense que cuando he comprado cerveza, siempre he comprado pañal. Fíjense la relación que acabo de decir. ¿Cómo cambia en base a los datos de comportamiento? Bueno, para eso se han hecho algoritmos, como a priori, FP3, etcétera, que tratan de analizar estas reglas y evaluar la calidad de las reglas. Fíjense, porque yo puedo, este es un proceso exploratorio, imagínense, esto es combinatorio, el montón de combinaciones que yo puedo hacer aquí de las reglas. Nada más fíjense que en el caso de pañal y cerveza, yo volteando las dos, ya son dos resultados distintos. En un caso, cuando dije, yo compro pañal y a veces compro cerveza, en el otro caso dije, cuando compro cerveza, siempre compro pañal, según los datos. Entonces, son dos combinaciones distintas. Entonces, eso lo que nos está diciendo es que yo necesito métricas que me evalúen la calidad de las reglas que estoy construyendo. Como en todo lo que hemos visto ahora. Fíjense que en supervisado, no supervisado, etcétera, siempre hemos necesitado de métricas. Aquí también. Aquí necesito métricas que me hablen de la calidad de las reglas que estoy construyendo. Y las dos más comunes son confidencia y soporte. Veamos de qué habla cada una de ellas. ¿Ok? Es decir, veamos qué significa confidencia y soporte. Fíjense que esto es igualito, fíjense que esto podría ser un conjunto de figuras que yo tengo. Entonces, estas figuras, yo podría tener para esas figuras características de su altura, del número de lados, el ancho, si están parados y si están acostados. Si yo usara reglas de clasificación, lo que buscaría sería clasificar si es una figura que está parada o que está acostada. Eso es lo que haría una regla de clasificación. Tratar de hallar una regla que me permita clasificar en si está parada o acostada. Ahora, la regla de asociación no hace eso. Acuérdense que hemos dicho que las reglas de asociación analizan todos los valores posibles, no para clasificar, sino para establecer aquellos atributos que ocurren simultáneamente, que ocurren a la vez. Cuando compro pañal, también compro compota. Entonces, partiendo de eso, yo voy a identificar reglas de coocurrencias de valores. Y es lo que yo he dicho que lo podemos interpretar de diferentes maneras. Por ejemplo, es igual que pañal y cerveza. No es lo mismo tener a pañal de antecedente y a cerveza consecuente que al revés. Si yo tengo aquí tono en el consecuente, lo que puedo decir es que al comprar la impresora, en algún momento voy a estar comprando toner. Al yo tener, en el caso
de yo analizar al hecho de tener tóner, implica que para poder tener necesidad de tóner es porque ya tengo impresora. Entonces, esas son interpretaciones. Lo que estoy colocando acá son posibles interpretaciones. Pueden ocurrir acá. Incluso relaciones de transitividad. Por ejemplo, el comprar impresora implica que en algún momento va a comprar tóner. Y el comprar tóner en algún momento puede implicar también comprar hojas blancas. Entonces, implica que al comprar impresora en algún momento va a necesitar hojas blancas por transitividad. Es decir, que todos estos tipos de aspectos es lo que uno trata de explotar a la hora de analizar las reglas. El tema acá es cómo conseguir esas reglas. Es el objetivo de las técnicas alrededor de las reglas de asociación. ¿Cómo yo descubro las reglas? Acuérdense que en este caso, como les dije antes, no son reglas de clasificación, no es para determinar una clase, como vimos cuando vimos las técnicas de clasificación. Aquí todos los atributos son iguales, por lo tanto yo tengo que evaluar la combinación entre ellos y es lo que hace complejo el problema. Porque voy a tener muchísimas combinaciones, muchísimas, son todos los datos con todos y además combinándose de a 2, de a 3, de a 4 veces. Entonces, eso me da una gran cantidad de reglas. Lo otro también es que yo requiero del montón de combinaciones, reglas con alta cobertura o confianza y alto soporte, que son las dos métricas que hemos dicho. Van a ver que existen otras métricas, pero las dos principales son las de confiabilidad o cobertura y soporte. Entonces, para diferenciarlo bien de lo que ya vimos de las reglas de clasificación, las reglas de asociación, primero que nada, puede tener varios atributos antecedentes y varios consecuentes. En la regla de clasificación, la clase que se va a clasificar es el consecuente, es decir, que ahí es un solo atributo el que se utilizaría para clasificar. Por consiguiente, yo después puedo utilizar estas reglas para predeterminar a qué clase va a pertenecer un nuevo dato. Y ahí están los problemas que vimos de sobreentrenamiento o bajo entrenamiento si esas clases son poco numerosas, porque entonces va a tener reglas de clasificación que me logran bien describir eventualmente para una clase, pero no para otras clases. Es decir, que esos problemas de balance entre las clases va a aparecer a la hora de construir reglas de clasificación para identificar las reglas adecuadas para cada una de las clases. Ese problema no se presenta en las reglas de asociación, porque las reglas de asociación sencillamente son relaciones determinadas por las frecuencias de concurrencia de valores entre ellos. Y no va a depender de muestras para construir las reglas ni nada, sino que sencillamente viene determinado por lo que está ocurriendo, por la frecuencia en que ocurren ciertas cosas en los datos. Y por eso es que, en principio, los resultados en que los diferentes algoritmos, indistintamente que van a ver que por supuesto que cambian, porque yo puedo acelerarlo con unos o no por las estrategias, porque acuérdense que es combinatorio, un espacio enorme de posibles resultados, pues yo trato entonces de hacer un recorrido parcial y es lo que me determina que como hago un recorrido parcial del posible espacio de reglas, pues en algunos casos detecto unas reglas y en otro otras. Pero en general, el comentario acá es que si el espacio es único, y por eso es que es determinista, porque es único y sobre ese espacio es que yo hago recorridos parciales para hallar las reglas que me interesan. Entonces, como ya este ejemplo lo hemos venido comentando, no voy a detener mucho. Fíjense que la manera como uno organiza los estantes de los supermercados normalmente sigue
estrategias basadas en reglas de asociación, es decir, determinar aquellos productos que normalmente por la frecuencia con que se compran esos productos simultáneamente, pues se tratan de localizar en sitios que no estén muy alejados entre ellos, por la dependencia que puede haber de alguna manera. Entonces, eso hace que uno tenga rublos cercanos por tipo de relación de compra. También en algunos casos por tipo de producto, etcétera, pero esto sería una estrategia. Y la información en este caso vendría dada por lo que compran los usuarios. ¿Qué compran? Eso lo puede identificar por las transacciones, es decir, por los momentos en que se compra, qué es lo que están comprando los usuarios, y en base a eso, pues yo voy determinando qué debo en algún momento comprar y qué no. Eso sería, a grosso modo, lo que estaría ocurriendo. Entonces, fíjense que acá las transacciones nos están dando ese insumo para esa compra y yo estoy analizando la información de los atributos. Es la información de los atributos lo que me va a permitir determinar aquello que simultáneamente se está comprando. Bueno, este es un ejemplo de posibles usos después. Con estas reglas ya puedo hacer recomendaciones, puedo determinar que se vende junto, etcétera, ¿no? Ahora, formalmente, ¿cómo sería la expresión de las reglas de asociación? Bueno, primero que nada, yo tengo un conjunto de atributos o características o variables o descriptores. Tengo un conjunto de transacciones usando esos atributos. Ese va a ser mi conjunto de datos, un conjunto de transacciones. Y una regla de asociación va a usar algunos de esos atributos, algunos, no todos, para construir el antecedente y el consecuente. Lo que es importante, fíjense ahí, es que los elementos que yo uso en el antecedente no son los mismos que uso en el consecuente, porque entonces no tendría sentido. ¿Ok? Entonces, yo voy a evaluar las reglas XY basada en la confiabilidad o confianza y en el soporte de cada una de ellas. Yo quiero reglas con alto soporte y alta confidencialidad. El soporte viene dado por a cuántos datos cubre la regla de mi dataset. Y la confianza está más vinculado a la estructura de la regla. ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra Z dado que ocurrió X? Entonces el soporte me habla más de qué tan común es ese patrón en los datos y la confianza de qué tan cierto es que cuando ocurre X, ocurre Y. Entonces, el primero se refiere al comportamiento global del patrón, el segundo se refiere a la estructura de la regla. Normalmente, uno busca ambos valores muy altos. Ambos valores muy altos. Es decir, que ocurren muchas instancias, que sería el soporte, que ocurran muchas veces esa regla, y que realmente lo que ocurre en el antecedente, dado el consecuente, sea correcto. Es decir, que normalmente
el consecuente implique el antecedente. Eso es lo que uno trataría de estar garantizando, que ambas dos métricas sean bastante grandes. Entonces, eso ya estaría hablando de que hemos identificado un patrón definido por la regla que se acaba de descubrir. Un patrón que habla. Por ejemplo, cuando la temperatura es fría, entonces la humedad es normal, es el patrón que ocurre normalmente por la coocurrencia de ellos dos. Entonces, bueno, es un poco el soporte y la confianza, lo que venimos diciendo. El soporte es una medida de la relevancia de la regla en el dataset, es decir, qué tan frecuente ocurre, y la confianza es qué tan correlacionados están el antecedente y el consecuente. Qué tan correlacionados están ellos dos. Entonces, el soporte, acuérdense que se refiere al dataset y la confianza se refiere a una probabilidad condicional, a grosso modo. Pero como les dije, no son las únicas métricas que se utilizan. Hay otras métricas como la de completitud, anticipación de la regla, la relevancia, que son métricas que eventualmente consideran también otros valores. Por ejemplo, si yo los tengo etiquetados y dependen de una clase, etc. Ahora, los más comunes son soporte y confianza. Son soporte y hay variaciones de ellos, pero son esos dos los que son más comunes. Ok, ahora fíjense, un aspecto importante es que yo les he dicho que, uy, se cayó la presentación, ¿verdad? Sí. Sin querer, sí. Y ahora volvió o no volvió, fue que se me fue sin querer. Pues todavía no la estamos viendo. Todavía no, disculpen que fue que se me fue. ¿Y ahora? Ahora sí. ¿Ya volvió? Ok. Bueno, fíjense, un aspecto interesante es que eventualmente, acuérdense que yo les dije que esto puede llegar a ser combinatorio. Combinatorio, el número de reglas que yo puedo tener en un momento es muy grande. Entonces los algoritmos que vamos a ver acá van a usar un concepto llamado reglas interesantes. Este es un primer concepto que les voy a introducir. Y una regla interesante, básicamente, es una regla que tiene un valor de soporte y un valor de confianza que pasa un umbral. O sea, hay una regla que es candidata, si lo quieren ver así. Si pasa un umbral para el soporte y para la confianza. Si no pasa ese umbral, no es una regla interesante. Entonces, este es un primer concepto que es importante que lo tengan claro. Porque eso me va a permitir rápidamente minimizar los datos. Porque entonces me van a interesar solamente trabajar con las reglas interesantes. Por ejemplo, si yo supongo como umbral 50% de cobertura o soporte y 50% de confiabilidad o precisión, ese sería el umbral. Todas aquellas reglas que yo podría construir en este dataset van a ser interesantes si pasan ese umbral, si no, no. Yo rápidamente puedo ver que A implica C, tiene una cobertura del 50%, es decir, que en el 50% de las transacciones ocurre, estamos de acuerdo, ¿no? Igual que C implica A, en el 50% de las transacciones ocurre. Pero fíjense que la precisión o confiabilidad es distinto. La probabilidad de que A, que cuando ocurra A, ocurre C,
solamente es de 66%. Mientras que las veces que ocurre C implica que ocurre A es siempre. Fíjense que aquí en este caso sería mejor la regla C implica A que A implica C. ¿Estamos de acuerdo con lo que acabo de decir o no? Esto es clave que lo entiendan. Ambas reglas serían interesantes, pero C implica A es mejor que A implica C. ¿Estamos de acuerdo? Por las métricas que estoy usando. ¿Alguna duda de lo que acabo de decir o no? Sigo adelante. Entonces, yo acá en un dataset como este, tendría que estar buscando reglas interesantes y entre las reglas interesantes, identificar aspectos como estos. ¿Okay? Aspectos como estos que me permitan rápidamente ir eliminando reglas que no son de interés. Entonces, por ejemplo, una estrategia exhaustiva sería comenzar primero que nada con un ítem, es decir, con un atributo. Por ejemplo, día asoleado, día lluvioso, día frío. Y ver para ese atributo cuáles son los valores. En este caso, inicialmente sería de soporte, porque todavía no puedo calcular de confiabilidad porque no tengo la implicación. Y en este primer ítem, ver cuántos pasan el umbral de soporte. Aquellos que no pasan el umbral de soporte ya no me van a interesar. Si yo digo que yo quiero que el umbral de soporte sea 50%, si para uno de estos ítems ya no se alcanza ese umbral, pues sencillamente ya ese es un atributo que puedo eliminar. Después puedo agregar un segundo ítem. Fíjense que por eso es que es combinatorio, porque agrego un segundo ítem. Ahora es soleado, pero soleado ahora lo puedo mezclar con los valores de temperatura, de humedad. Por eso es que es combinatorio. Voy agregándole temperatura, humedad. Después con un tercer ítem, ya un tercer valor de otro atributo. Entonces, fíjense lo complejo que se va haciendo. Voy alargando las reglas, pero se va complejizando. Ahora, si yo comienzo con el criterio que les dije, vamos a ver cuál es el soporte para el primer valor soleado. Si no pasa un mínimo valor, ya lo puedo eliminar. Ya evito combinarlo contra otro. Cuando hago la combinación con el siguiente, aplico lo mismo. Vamos a ver cuáles pasan mi umbral. Para esta segunda combinación. Y lo mismo, aquellos que no pasen el umbral de soporte, ¿para qué sigo? O de cobertura, soporte o cobertura, acuérdense que es lo mismo. Entonces yo en cada combinación que voy haciendo, voy evaluando la cobertura de soporte y voy eliminando aquellos que no pasan el umbral mínimo. Entonces fíjense cómo es reducido el espacio de combinaciones posibles. Entonces al final, ya con esas reglas que pasaron la cobertura, acuérdense que aquí lo que hice fue viendo cuántos de esas combinaciones eran soportadas o cubiertas en el dataset. Ahora paso a una segunda fase y es que determino la confianza de esas reglas.
Y acuérdense de la confianza, habíamos dicho que cuando ocurría tal cosa, qué tan válido era que ocurriera esta otra, que eso describe la probabilidad condicional. Y al igual que antes, yo voy a querer reglas con una alta confiabilidad, es decir, aquellas reglas que no pasen el umbral de confiabilidad no me interesan, las elimino. Por ejemplo, la primera regla que ustedes ven ahí es una excelente regla, tiene una alta confianza. Mientras que la última tiene una confianza de 0.33, es decir, que eventualmente se eliminaría. Entonces, hemos hecho un recorrido del espacio de búsqueda jugando con estos dos parámetros, perdón, estas dos métricas, confianza y cobertura, para acelerar el proceso, para recortar el espacio de búsqueda. Veamos otro ejemplo, y es el mismo que veníamos hace rato. Acuérdense que estos eran los atributos que teníamos: pan, leche, huevos, cerveza. Entonces, veamos cómo usamos las dos mismas métricas que hemos venido usando: cobertura o soporte y confianza o precisión. Fíjense lo interesante. Cada vez que yo compro cerveza, según los datos, yo compro pañales con un soporte de 60% y una confianza de 75%. ¿Ok? Ahora veamos el caso inverso. Cuando yo compro pañales, ¿cuál sería el soporte? ¿Ah? Cuando yo compro pañales, fíjense que aquí, perdón, aquí vale, cuando compro cerveza, cuando compro cerveza implica que compro pañales. Ahora lo que quiero decir es, cuando compro pañales implica que compro cerveza. ¿Cuál sería el soporte en ese caso? ¿Cuál sería el soporte y cuál sería la confianza para este dataset? ¿Ah? ¿Cuál sería el soporte? Díganme. Sería una confianza de 4 de 5. La confianza sería, acuérdense que la confianza es la probabilidad condicional, ¿no? La confianza, ¿no les parece que sería 1? O 100%. Acuérdense, es cuando compro pañales, implica que compro cerveza. ¿No les parece que sería 100% o 1? Que es lo Pero en mismo. pero en el quinto caso no, pues compró cerveza y no compró pañal, entonces sí sería 100%. Claro, pero acordate que es al revés. Es cuando compro pañales, cerveza. Porque lo que me estás diciendo sería al revés. Cuando compro cerveza, compro pañales, que es lo que ya tengo acá. Cuando compro cerveza, compro pañales. Por eso es que es 75%. Porque hay una vez que no compro, ¿sí lo ves? Que es en la quinta transacción. Ahí Sí, no sí. compré pañales, compré cerveza o no. Pero al revés es 100%. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, ¿Y el soporte sería cuánto? De cuando compro pañales, compro cerveza. ¿Cuál sería el soporte? ¿Ah? Acuérdense, el soporte es el número de veces que ocurren ambas dos. En este caso fue de 60%, es decir, que en 3 de las 5 veces ocurrió que cuando compraba cerveza compraba pañales. Y cuando compro pañales y compro cerveza, ¿cuántas veces ocurre?
Pues 60% también. ¿Cierto o no? Eso no cambia. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, en 3 de las 5 veces compré pañales y cerveza. Como en 3 de las 5 veces compré cerveza y pañales. Es decir, que pañales implica cerveza es 60% y 100%. De la misma manera lo puedo calcular para todo. Y puedo calcularlo, fíjense, padres, cuando compro cerveza y pan, implica que compro leche y huevo. ¿Vieron? Así que también puedo jugar con reglas más complejas. Hay un dato, todavía ninguno me lo ha remarcado, pero van a ver que después se lo voy a comentar. Acuérdense de esto, pañales implica cerveza 60 y 100, para después recomendarles algo. Ahora, ¿vieron cómo entonces yo a mis reglas les puedo calcular las dos métricas? ¿Estamos de acuerdo todos? ¿Verdad? Les puedo calcular las dos métricas. Y acuérdense que también ya se los he comentado, que yo ahora puedo empezar a jugar con umbrales y dejar pasar solamente aquellas reglas que sean superior a cierto umbral. Por ejemplo, en el caso anterior yo podría decir, todas las reglas que no me superen el 50% de soporte y el 50% de confianza las elimino. En ese caso, ¿cuáles reglas quedarían de acá? Sí, ¿cuáles serían las únicas reglas válidas? ¿Ah? Si yo pongo eso como el umbral mínimo, es decir, la regla esta que estoy diciendo acá, ¿cuáles Solo las quedarían acá? cervezas y pañales. Correcto, sería la única que pasaría, es la única regla que cumpliría esto. Entonces, claro, aquí lo que les estoy haciendo son comentarios que nos van a servir para los algoritmos que permiten descubrir reglas. ¿Ok? Entonces, un algoritmo a la fuerza bruta empezaría a hacer exploraciones de todas las combinaciones. Como que yo aquí me fuera a hacer todas estas combinaciones. Entonces, a fuerza bruta voy combinando todas, y en la medida que voy combinando todas, pues voy eliminando las reglas en la medida que no me superan el umbral. Pero bueno, estas tienen un costo computacional. ¿Ok? Un costo computacional porque es algo completamente combinatorio. Haría ese estudio como el que venimos a hacer de acá, donde tendríamos los dos valores, el de soporte y el de confianza. ¿Qué no cambia? ¿Qué no cambia? Soporte. Correcto. El soporte no cambia. Y fíjense que hace rato, cuando hicimos lo de pañales, cerveza, pañal, cerveza era 60-100% y cerveza pañal era 60-75%. Es decir, que está ocurriendo lo mismo que estamos viendo acá. Es decir, que el soporte no cambia. Y fíjense que al inicio yo les comenté que uno arrancaba en esta lámina, yo les dije que uno arrancaba analizando el soporte. No arrancaba analizando el soporte. Porque aquí va a ocurrir algo interesante. Esto está sucediendo así, de que el soporte no cambia para esta combinación de tres valores, igual que el soporte no cambia cuando yo
utilizo pañales y cerveza, no importa cómo los utilice, porque ahí hay una propiedad que está ocurriendo. Fíjense que son una combinación de los mismos valores, que ocurren simultáneamente. Entonces, el soporte viene dado por la coocurrencia simultánea de ellos. Y por eso es que yo puedo entonces hacer un análisis comenzando solo viendo el soporte y después la confianza, como yo lo hice al inicio. No sé si se percataron que yo primero evalué el soporte de la cobertura en estas láminas. Vuelvo a regresar para que se acuerden. Yo primero analicé la cobertura o soporte y después analicé la confianza. Porque el soporte lo que me está dando, llamémoslo así, el soporte lo que me está dando es cuando estos valores ocurren a la misma vez, sin importar cómo las combine y cómo establezca la regla. Ya establecer la regla me determina la confianza, que es otro aspecto. Pero la coocurrencia me la da el soporte. Entonces, esa idea yo la puedo utilizar a la hora de desarrollar mis algoritmos. Primero que nada, escogiendo aquellas coocurrencias que pasen un umbral dado. Entonces, lo primero que hago es determinar el soporte y después sí, para aquellas reglas, todavía no son reglas, para aquellos atributos, para aquella combinación de atributos con un alto soporte, ahora yo sí empiezo a analizar las posibles reglas entre ellos. Las posibles reglas como hicimos acá. Fíjense que eso fue lo que hice acá. Es como que yo evaluara primero el soporte de la combinación de ellos. Si ese soporte pasa un umbral, ahora sí me pongo a analizar todas las posibles combinaciones entre ellos. Antes no me interesa. ¿Por qué? Porque primero tengo que ver si se pasa el umbral de soporte. Y si se cumple, ahora analizo cómo ellas se combinan para buscar la mejor combinación de ellas. En ese caso, la mejor combinación sería pan-pañales, implica cerveza. Pero antes es absurdo que yo haga este análisis para coocurrencias con soporte bajo. Entonces, por eso es que esta es la primera restricción. ¿Cuáles son aquellas combinaciones que me pasan el mínimo soporte? Y después empiezo a establecer aquellas reglas con una alta confianza. Eso básicamente es lo que se estaría planteando como solución, pero fíjense, todavía es costoso. Es menos costoso, pero es costoso. Entonces, bueno, hay varios algoritmos que se han desarrollado. El a priori es el más conocido. El a priori usa técnicas de poda para ir podando los recorridos. Pero hay otros algoritmos que van haciendo otras estrategias. Vamos a ver en particular lo que hace a priori. Es decir, a priori va a ser el algoritmo que vamos a estudiar con más detalle. Entonces, a priori parte de un principio, y es de monotonicidad. Él dice, si el valor de un atributo es frecuente, entonces él va a transmitir esa frecuencia a todos los subconjuntos donde él participa. Entonces imagínense, cuando ese ítem está compuesto por varios atributos, por ejemplo, X, Y y Z, si ellos son frecuentes,
de manera natural, X e Y también son frecuentes. O X y Z también son frecuentes. O Y y Z también son frecuentes. Es decir, que la alta frecuencia de una combinación compleja, por el principio de monotocinidad, hace que todos los subconjuntos de ellos van a tener alta frecuencia también. Entonces, a priori va a tratar de buscar eso. Pero lo va a tratar de hacer usando el proceso inverso. El principio de monotocinidad es tener la combinación compleja y a partir de ahí, si eres frecuente, sus subconjuntos son frecuentes. Pero tener la combinación compleja es lo que queremos hallar. Entonces, lo que hacen es el principio inverso que se conoce como antimonotonia. Es decir, parte del hecho de decir, si un subconjunto es frecuente, conjunto que se derive de ese subconjunto va a ser potencialmente frecuente. Es decir, que la antimonotonia parte del principio de base inverso a lo que veníamos comentando antes. Porque él parte del hecho de que ninguno de... si yo voy hallando subgrupos frecuentes, ninguno de los que se deriven va a tener una frecuencia mayor, pero va a tener al menos la frecuencia del subconjunto. Entonces, si el subconjunto tiene una frecuencia baja, es decir, el soporte va a ser bajo, ya no es necesario buscar en una combinación superior a la que tengo actualmente. Es decir, que puedo detener la combinación de ese subgrupo porque ya no voy a mejorar para nada. Ese es el concepto que usa a priori para decidir cómo ir haciendo las combinaciones. Es decir, si suponemos que el soporte es de al menos 3, fíjense que de ahí yo ya eliminaría, en la primera iteración no eliminaría ninguno, pero fíjense que en la segunda, no, es decir, porque aplicando el de antimonia, el antimonia me diría el subconjunto, para un conjunto más complejo de los primeros ítems, podrían tener potencialmente como máximo, para el caso de 1, 3, para el caso de 2, 6, para el caso de 3, 4 y para el caso de 5, y para el caso de 5, perdón, de 4, 5. Como máximo. Como en mi caso es 3, no tendría ningún problema. Cuando me voy para el segundo caso, fíjense que según ese criterio, 1, 2 entraría, 2, 3, 2, 4 y 3, 4. Ya los demás deberían de morir, porque no pasan ese umbral, por el principio de antimonia, antimonotonía.
Es decir, yo nada más debería jugar con esos 4. A ver si logro hallar algo más complejo. Al final no logro conseguir ninguna combinación. Al final, el único que medio pasa es el 2, 3, 4 que tiene soporte 2. Pero fíjense que ya en la segunda iteración prácticamente, ya no estaba diciendo que nos quedábamos con 4, que son finalmente los 4 ítems que nos sirven, con los que estaríamos jugando. Y con esos 4 fue que intentamos llegar a la tercera iteración. Intentamos, pero no lo logramos. Es decir, que lo que va haciendo es que en cada iteración él va hallando cuáles son los conjuntos que van pasando. Para este otro ejemplo, que sigue siendo igual a 3, fíjense que él en la primera corrida solamente pasaría 2, 3 y 5. Y ahora trato de combinar a ellos. 2 con 3, 2 con 5, 3 con 5. Y fíjense que al final solamente estaría pasando 2 con 5. Si el mismo ejemplo que anterior. Entonces, el algoritmo a priori, usando esa ley de antimonoticidad, es capaz de reducir, fíjense aquí rápidamente, las combinaciones posibles. Queda bastante reducido el recorrido que está haciendo con respecto a la exploración masiva que habíamos visto antes. Entonces, a grosso modo, él lo que va haciendo es que en un momento dado, él tiene los conjuntos que pasan, el conjunto, perdón, de los datos que pasan el umbral actual. Es decir, lo que llamaríamos el conjunto de los K-grupos frecuentes que están pasando el umbral actualmente. Y con eso trato de construir, combinándolos a ellos, un nuevo conjunto donde potencialmente van a pasar esa frecuencia mínima. Por eso es que son potenciales, porque después habría que evaluarlo. Y es lo que él va haciendo de manera iterativa. Él comienza, por ejemplo, con L de longitud 1, me quedo solamente con los que pasen el umbral, hago la combinación y formo CK, los CK más 1 en este caso, es decir, porque los voy sumando. Esos son potenciales, después a esos potenciales los reduzco en el EK más 1 a aquellos que pasen el umbral y vuelvo y repito de manera iterativa el procedimiento. Eso es lo que hace el algoritmo a priori. Es decir, esta corrida. Arranco con L igual a 1. Con L igual a 1 construyo los potenciales candidatos, que en este caso sería C2. Veo cuáles de ellos pasan el umbral. Con eso construyo L2. Y así voy iterativamente haciéndolo hasta que llegue en un momento que no consiga más grupos. Eso es a grosso modo el algoritmo a priori. Entonces lo va haciendo primero para L igual a 1, después para L igual a 2, después para L igual a 3, hasta llegar un momento en que ya no logre construir ninguna combinación en la siguiente iteración que pase el soporte deseado. Fíjense que todo lo hace solamente con la métrica soporte. No usa la métrica de confianza para este proceso. Porque aquí lo único que está haciendo inicialmente
es determinar las combinaciones adecuadas entre los atributos. Entonces lo hace para un ítem, para 2 ítems, para 3 ítems, y va determinando así cuáles van pasando los umbrales adecuados. Aquellos que pasan son después lo que haremos el análisis de las reglas para ver cuáles son las que tienen más confianza. Y se detendrá ya cuando consiga en la siguiente iteración un conjunto vacío, es decir, donde no tenga ninguna combinación que pase el umbral de soporte que haya definido. Bueno, estos son algoritmos a priori que se comportan a la vez. Ahora, lo que es interesante es que estos algoritmos se pueden utilizar, por ejemplo, en muchos lados, para muchos contextos. Un ejemplo es esto que les voy a comentar acá. Fíjense que en este caso, yo quiero descubrir, a la hora de navegar por Internet, la gente cómo navega. Yo voy primero a esta página, después sigo a esta, después a esta. Es decir, en cada sesión de trabajo por Internet, ¿cuáles son los recorridos que hace? ¿Cuáles son las páginas que revisa y en la secuencia que los va a revisar? Entonces yo tendría en una sesión es definida por las páginas que he visitado. Entonces en la sesión 1 visité la página 2, 3 y 1. En la sesión 2 visité la página 1, 3 y 4 y 6. Y así sucesivamente. Entonces, aquí la regla de asociación funcionaría muy bien porque lo que me va a interesar es ver cómo es el comportamiento mío a través de las sesiones. ¿Cuál es el patrón de comportamiento? ¿Ok? ¿Cuál es? Entonces, lo primero que habría que ver es el soporte. ¿Cuál es el soporte de cada una de las combinaciones de páginas que se visitan? Fíjense que aquí la secuencia todavía no me interesa. La secuencia la vamos a resolver con la confianza. Aquí lo que nos interesa, según a priori, es analizar que haya un alto soporte, es decir, cuáles son las páginas que habitualmente se visitan. Eso es lo que me interesa descubrir. Y en ese sentido, usando esa noción, yo partiría pues con esa característica en particular. Haría una caracterización de cada sesión y a partir de esa caracterización, calculando el soporte, ya después, para aquellos combinaciones con alto soporte, paso a analizar las combinaciones de las páginas que tienen fuerza. Después, en el tercer paso, es que empiezo a ver el orden. En nuestro caso sería el orden de las páginas. ¿Cuál es el orden que habría entre las páginas que sería más adecuado? Ese orden me lo determina la confianza. Y así, yo al final tendría los recorridos más comunes, basados en un soporte y en una confianza dada, según umbrales especificados en un momento dado, umbrales vinculados al soporte y a la confianza que yo estaría hallando. Bueno, eso a grosso modo es lo que hace el algoritmo a priori, usando las dos métricas en un orden en que primero aplica soporte para establecer las combinaciones adecuadas y después la confianza para establecer la manera que se relacionan ellas a nivel de consecuente y antecedente. ¿Quién implica quién? ¿Cuál es la probabilidad condicional más alta en las combinaciones de las secuencias de palabras? En este caso,
Cuando visito esta página, después seguiría esta, después esta, es decir, cuál es la secuencia que con más confianza se seguirían entre ellas. Eso es a grosso modo lo que se estaría analizando. Bueno, a grosso modo, si se dan cuenta, de todas maneras, esta estrategia es mucho mejor que la de fuerza bruta o que la primera reducción que hicimos, pero si se dan cuenta de que cabe estar consultando a la base de datos, cuando los patrones son largos, hay que ir a analizar todas las combinaciones posibles, y hay que ir, además, cuando van pasando muchos esos patrones en el tiempo, pues indudablemente, es decir, cuando van pasando iteración a iteración, hacer, si bien es cierto, las combinaciones yo las voy reduciendo, de todas maneras tengo que hacer una exploración para todos los soportes que superen una etapa, una exploración completa, es decir, todas las combinaciones debo analizarlas. Entonces sigue siendo de alguna manera bastante complejo porque así sean subgrupos de candidatos, pues sigue siendo complejo para ese subgrupo. Entonces, bueno, algunas estrategias se han tratado de hacer. Se ha tratado de hacer, por ejemplo, FP tiene una estrategia que trata de trabajar con conceptos del área de divide y conquistarás, bajo una estructura de árbol, para hacer esto, es decir, para tratar de mejorar a priori, para reducir las combinaciones. Entonces, a grosso modo, FP3, para tratar de mejorar a priori, va construyendo árboles, es decir, todo lo va definiendo como árboles. ¿Ok? Lo va definiendo como árboles, pero árboles, además, que lo va etiquetando de alguna manera. Por ejemplo, tiene el nodo A, después el nodo A se le hace un hijo que es el nodo B, y ese señor tiene un soporte igual a 1. Pero yo podría ver que eventualmente, perdón, ese no sería igual a 1, ese es igual a 4. Igual yo podría hacerlo, por ejemplo, para BCD y determinar cuál es el soporte. Por ejemplo, para BC yo podría establecer un soporte, en el caso de BC, es decir, donde solamente ellos se repiten, igual a 3, pero después cuando le agrego D, baja 2. Entonces, fíjense que en la medida que yo le voy agregando nodos, los soportes van cambiando. BC era igual a 3, BCD igual a 2. CDE igual a 3. Entonces, el punto acá es que los árboles, las ramas, me van estableciendo o las puedo caracterizar por el valor de soporte que los subárboles que se van construyendo a través de las ramas van teniendo. Y ese es un valor que yo puedo tratar de explotar. A partir de la información que tengo. Entonces, cada uno de mis transacciones, ustedes están viendo ahí las transacciones,
Pero además ahora yo puedo a las ramas que se van estableciendo agregarles el soporte. Si puedo enriquecer mi árbol con recorridos parciales etiquetados por el soporte de esos recorridos. Entonces, si yo me vengo de A a B, por ejemplo, vean el último árbol, A a B tiene un soporte de 5. A tiene un soporte de 8. Así que este último árbol me va, los dos valores que ustedes están viendo ahí, es como la corrida en frío del algoritmo. En la primera transacción, ambos tienen un soporte de 1, A y B. Y ahí está la primera transacción. En la segunda corrida, A tiene un soporte de 1, B tiene de 1, pero en la segunda corrida aparece a veces, es otra rama distinta. Ahora, B particularmente es otra rama con otras características, pero fíjense que ahí va a aparecer algo interesante. En la tercera corrida, donde estoy introduciendo es A, C, D, E. Entonces A pasa a ser 2 y C, D y E aparecen por primera vez. Y así sucesivamente. Entonces al final tengo recorridos parciales con soporte. Entonces, por ejemplo, A y B, si yo recorro A y B, fíjense que el soporte es 5 de ese subárbol. A, B, C, el soporte es 3. Pero si me voy por la otra rama, B, el soporte de B solo es 2, pero de BC es 2 también. Entonces, lo que hace FP-Tree es que rápidamente en ese árbol tiene las ramas caracterizadas con el soporte implícito. Y yo sencillamente tengo que escoger aquellas ramas con el soporte que me sirva a mí según el umbral que esté escogiendo. Entonces yo podría decir si mi umbral de soporte es 5, con la única rama que me quedaría sería con AB. Si el soporte es 3, me podría quedar con ABC. Si el umbral es 2, me quedaría con ABC y BC. Entonces, rápidamente yo puedo entonces construir patrones. Patrones que además entre sí son condicionales, porque básicamente el orden en que está apareciendo ahí es ya el orden en que van a quedar las reglas. Los nodos superiores son nodos con nodos que normalmente serían los consecuentes y los otros serían los antecedentes. Es decir, que ya prácticamente podría extraer los patrones de esos árboles de manera natural y las secuencias, es decir, y las reglas y la estructura de las reglas que estaría evaluando para que tengan una alta confiabilidad. Es decir, va a ser natural que aparezca porque voy a poder irme directamente a la rama que me caracteriza esa información, al cual ya le tengo un umbral predefinido y al cual ya le tengo conocido la frecuencia como
con la que ocurren porque la frecuencia del soporte. Entonces yo puedo ya escoger esas ramas inmediatamente para la estructuración. Entonces FP3 de manera natural me construye la secuencia de coocurrencias y la estructura, ¿sí? Según la jerarquía de la rama de alta confianza o no, de los elementos que van a determinar la regla a construirse. Eso es lo que, a grosso modo, hace FP3. Entonces, si se dan cuenta, es totalmente distinto a la lógica de a priori. Sigue usando la noción de soporte y confianza como métricas de base, pero ahora bajo una estructura de árbol que rápidamente le permite después hallar las ramas de alto soporte para a partir de ahí identificar las coocurrencias que van a utilizar como base para generar el patrón de la regla. Bueno, a partir de eso existen otros esquemas más. Ahora, algo importante es que en el caso particular de FP3, fíjense que ahí finalmente lo que está pasando, lo que está ocurriendo, es como se está construyendo como una taxonomía, porque finalmente esa estructura jerárquica van representando comportamiento genérico. Y uno, pues, al usar esa taxonomía, pues uno puede pensar en otra estrategia. Pero en todo caso, lo que es importante, yo no voy a entrar en detalle en este último esquema, el único comentario es que cuando uno trabaja con taxonomía, pues está esa relación de ancestro, de hijo, que uno puede explotar. Y hay esquemas pues, que han venido utilizando esos conceptos. Los dos más comunes, de hecho, están implementados en Python, es a priori, que es el más conocido, y por eso pues comencé con él presentándoselo, y el último que vimos, que es el FP3, está implementado. Entonces son los dos algoritmos más conocidos de... estos otros son mejoras que se han tratado de ir desarrollando basado en esa idea de taxonomía, y esa relación taxonómica me va estableciendo también reglas de este tipo, como ustedes ven, donde los nodos de arriba son más generales, los nodos de abajo son más específicos. Hay una relación de dependencia entre ellas y eso es una relación taxonómica que se genera, es lo que se trata de explotar. Esas serían las reglas en general. Entonces, bueno, esto más se lo comento para que sepan que lo voy a dejar ahí, pero no voy a entrar en detalle en ella. Entonces, en el caso concreto de Python, hay dos librerías que trabajan con este tema. Esta es una de ellas. Fíjense que acá se define, primero que nada, el dataset. DF define el dataset. Fíjense que se define el umbral de soporte, porque para él es clave el umbral de soporte. Acuérdense que es lo que él va a utilizar para eliminar el algoritmo a priori, para eliminar las combinaciones que no le interesan. Bueno, el otro es más, por ejemplo, uno puede determinar, porque eso también puede ser un criterio de parada, el tamaño de las reglas, es decir, cuál debe ser la longitud de la regla. Y cuando decimos la longitud es cuántos atributos pueden componer una regla. Yo puedo decir, miren, yo quiero que la máxima cantidad de atributos de una regla sean 3 atributos.
que no me vaya a reglas con más atributos. Entonces, eso puede ser una condición. También puedo establecer como criterio de parada el número de iteraciones. Es decir, que el número de iteraciones lo que va haciendo es cuántas pruebas va a hacer él para ensayar. Es decir, las combinaciones. Voy a probar primero con una combinación, con dos, con tres, porque en cada iteración, acuérdense que son combinaciones distintas que estoy haciendo. Bueno, ese es a grosso modo lo que se estaría haciendo en algunos casos, cuando hay un dataset muy grande, se pueden buscar algoritmos externos para hacer las combinaciones y él solamente hace las pruebas. Entonces, es una extensión que tiene esta librería en particular. En otros ambientes, Weka también lo tiene. Quizás les comento el hecho de Weka porque Weka usa, a diferencia de a priori usa soporte y confianza como nosotros conocemos, pero Weka incluye otros atributos. Es decir, usa soporte, pero además utiliza otros atributos que tratan de medir otras cosas. No utilizan confianza, es decir, utilizan la confianza y el soporte, pero también ellos ya tienen programados otros como determinar qué tan independiente es una variable de la otra. Y también analiza, porque acuérdense que cuando yo hago estas combinaciones de reglas, yo estoy combinando, estoy jugando con ellas dos para determinar si son independientes o no. Porque esa probabilidad de confianza, perdón, esa probabilidad condicional que me da la confianza, de alguna manera me está indicando que hay alguna relación de dependencia entre la ocurrencia de uno con el otro. Entonces, Leverage lo que hace como métrica, Conviction me dice si son independientes o no. Y Leverage lo que me está indicando son aquellos casos donde no estarían ocurriendo, donde no está ocurriendo esa relación de dependencia. ¿Ok? Donde, es decir, en mi dataset, ¿en cuántos de ellos esa relación de dependencia no se da? Yo quisiera que el valor del RBB fuera bajo. Entonces, bueno, agrega estas otras métricas. Entonces, estas métricas son interesantes a veces porque le dan más valor a las reglas que uno haya. Bueno, con esto he terminado toda la parte de reglas de asociación. Estudiamos dos algoritmos, a priori y FP-Tree, pero vemos que es un tema todavía de estudio. A priori y FP-Tree mejora los resultados que si se hiciera con fuerza bruta, pero todavía es un tema para hacer exploraciones más eficientes de estos espacios, un tema de investigación para casos donde la complejidad es muy alta. Igual que las métricas de calidad, como ven, también son un tema, las dos tradicionales de soporte y confianza, pero existe todavía un buen grupo de técnicas bajo consideración. Como en todo lo que hemos visto, aquí el modelo de conocimiento sería ¿quién? ¿Quién sería el modelo de conocimiento en este caso? En el caso anterior, el modelo de conocimiento eran los clústeres. En este caso, ¿quién es el modelo de conocimiento? O en la clasificación era el modelo de clasificación. Aquí, ¿quién es el modelo de conocimiento que se genera con estas? Las asociaciones. Las reglas, ¿cierto?
¿Y las métricas de calidad serían quiénes? ¿Quiénes serían las métricas de calidad? El support y la... Correcto, correcto. El soporte y la confianza. Además de que existen otras más, como las que les comenté que tiene Weka implementada o las que comentamos anteriormente. Bueno, esta va a ser entonces la última técnica vinculada al mundo no supervisado que vamos a estudiar. Para la semana que viene, yo les voy a pedir todo. Bueno, primero hay preguntas de esto para después comentar un poco la semana que viene. Hay dudas, preguntas, lo que hemos visto hoy en clase. Acuérdense que esta ya corresponde a la última iteración, el tema que vimos hoy. Entonces, ¿hay dudas o preguntas de esto que hemos visto o no? Bueno, tienen que procesarlo, pero ahí está la información. Y bueno, y cualquier duda pues me la van haciendo saber. Entonces, la semana que viene